Bien, amigos, nos encontramos con el presidente de la Asociación Médica Peruana, el doctor Herbert Cuba, que además está de candidato al Congreso por Lima, por Alianza por el Cambio, con el número 27. Doctor Cuba, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, ahora, el día de hoy vamos a conversar de dos temas. El primero de ellos es el CISFO, el sistema de focalización de hogares, ¿no es cierto?, para el tema del aseguramiento de salud. En una anterior oportunidad conversamos sobre algunas deficiencias que presentaba este sistema, que excluía pues a muchas personas que podían ser beneficiarias, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta concreta con relación a Mire, eso? Todos sabemos que a partir del año 2000 se comenzó a hacer todo un estudio para evitar lo que se llamó la filtración o los infiltrados pobres o no pobres que ingresaban a la ayuda social. ¿Esto qué significaba? Que había mucha gente que no era pobre, pero que recibía el apoyo social del gobierno. Para eso se comenzaron a barajar una serie de alternativas y finalmente se quedó con un mecanismo que se llamó el CISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares en el Perú. Y para esto se tiene que trabajar lo que se llamó el registro de pobres en el Perú. Y actualmente está eso concluido y ya hay un listado de pobres que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y que está en la página web, con lo cual toda la ayuda social que se va a dar a la gente pobre se realiza a través de ese sistema. Y esto ha generado, por ejemplo, que una persona pobre acuda a un establecimiento de salud y diga yo quiero entrar al sistema de aseguramiento universal de salud o lo que era el seguro integral de salud y en consecuencia quiero recibir el subsidio del Estado para que mi atención sea gratuita. Entonces te piden tu número de DNI y automáticamente acceden a una base de datos y te dicen, oiga usted, don Ricardo, usted no está en la base de datos, en consecuencia usted no es tributario de ayuda social. Y en consecuencia te excluyen. Pero usted no dice, mire un momentito señor, yo hasta la fecha venía recibiendo el Seguro Integral de Salud, aquí está mi ficha de contrato, yo soy tributario del Seguro Integral de Salud, pero ahora señor, mi contrato que tenía no vale, efectivamente no vale, y usted se queda sin atención. Nosotros en una oportunidad señalamos que por lo menos en modo transitorio, unos meses más, mientras se regulariza el pase del sistema del Seguro Integral de Salud al aseguramiento universal, deberían seguir con atención médica, eso lo conversamos aquí. Sin embargo, ese sistema ya concluyó y en consecuencia el día de hoy la gente simplemente se queda sin atención médica porque no sale en la pantalla del Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, en algún momento criticamos inclusive que hay lugares del país que ni siquiera tienen internet y no tienen computadoras o a veces no tienen ni siquiera luz eléctrica. Sin embargo, ese sistema ha persistido y actualmente ¿qué ha ocurrido? Que una persona que es muy pobre, que no tiene DNI, no ingresa al sistema de subsidio estatal, o personas que previamente ni siquiera tienen partida de nacimiento, o niños que ni siquiera han sido, tienen partida o son reconocidos por sus padres, que evidentemente se ha generado todo un bolsón de exclusión social. Peor aún, esto que en salud es dramático, en salud es pues terrible que una persona se quede en una emergencia por falta de atención en salud, porque no tiene dinero y porque es pobre y además porque no sale en la pantalla. Esto es algo dramático. Sin embargo, también es dramático para las políticas sociales. Estamos hablando también de la gente que maneja el vaso de leche, los comedores populares, las personas que manejan los clubes de madres. Y en consecuencia todo esto ha generado una serie de problemas. ¿Por qué? Porque la ley también señalaba que los directivos de estas instituciones de ayuda social, como son, entraban directamente al Seguro Integral de Salud, pero como en el Aseguramiento Universal de Salud el paquete de atenciones que se recibía es menor, la gente de estos sectores ven que sus derechos, sus beneficios han disminuido. En consecuencia, la aplicación de este sistema ha generado mayor exclusión. La aplicación de este sistema llamado de focalización, con la finalidad de evitar que se infiltren no pobres en el programa de ayuda estatal, ha generado que muchos pobres sean excluidos. Entonces yo creo que ese mecanismo debe ser modificado de inmediato. Es más, creo yo que hoy día esto debe por lo menos ser más flexible para que haya una puertita por el cual el que no está en la pantalla sea atendido
con algunas fichas adicionales, de tal manera que no se queden sin atención médica. Cargo a regularizar. Con cargo a regularizar. Este es un periodo de transición, un periodo en el cual el mecanismo que se ha establecido, que es un mecanismo complejo, que tiene una serie de procedimientos, porque ellos han tomado solamente 2 mecanismos de control. Uno, te verifican que no estés en ninguna planilla. Si ellos verifican que no estás en ninguna planilla y no tributas indirectamente por algún lado, no tienes ingresos por algún lado, por empresas formales, etcétera, y dicen, ya estás fuera, ya puedes recibir. Pero cruzan con los consumos de luz, de agua, de teléfono, arbitrios, etcétera. Si por ahí ellos ven que sí estás, entras a una casilla de aseguramiento. Entonces, el mecanismo es muy burdo, no es tan fino como para llegar a determinar exactamente el lugar de pobreza. Con el agravante que yo he tenido el caso en la atención médica, donde trabajo, que una familia tenía 2 hijas, una señora tenía 2 hijas, y cada una con 2 hijos. Vivían todos en la misma casa con sus esposos. Sin embargo, una recibía la ayuda en el CISFO y la otra no había ingresado al CISFO. Con el agravante que la que no había ingresado al CISFO era todavía con peores problemas que la otra. En consecuencia, este sistema ha generado pues muchos problemas y yo creo que debe ser modificado sobre la marcha. Primero, dar esta salvedad transitoriamente mientras se corrigen los mecanismos de afinamiento del estudio de la pobreza. Segundo, se tiene que mejorar el paquete de atenciones médicas para la gente que trabaja en las políticas sociales, porque esta gente es no remunerada, al margen de los cuestionamientos que uno puede hacer de las filtraciones que ocurren en este sistema. Lo cierto es que existe una directiva, unas personas que trabajan estos programas sociales que no reciben un solo sol, solamente se dedican a trabajar el vaso de leche, los comedores populares, los clubes de madres, y ellas como contrapartida, como una especie de remuneración en producto, se le daba pues el seguro integral de salud, pero ahora al pasar al aseguramiento universal de salud, ellas también han perdido beneficios, y yo planteo que más bien deberían recibir un seguro de salud completo para todas sus atenciones, porque evidentemente el trabajo que hacen es sumamente importante. Ahora, doctor, digamos, en la tarea de reformar, digamos, esta especie de inventario o catastro, vamos a llamarlo así, de beneficiarios de estos servicios, habría que diferenciar, digamos, lo que es el sector urbano del sector rural, ¿no? Claro, y hay lugares en donde no se necesita ya hacer realmente estos estudios, porque casi el 80, el 90% de la población son pobres. Y hay distritos del Perú que tienen 70% de sus habitantes con tuberculosis. O sea, digamos, dígame usted, ¿ahí para qué? Claro, en las zonas rurales, ahí la cosa debería ser prácticamente universal para todos, sin ningún cuestionamiento. No importa que se infiltren algunos pudientes, pero son poquísimos. Lógico, es el costo que habría que pagar. Que Pero en las zonas urbanas, digamos, sobre todo Lima, que concentra, pues, Lima Metropolitana y Callao, casi el 50% de la población urbana del país, ahí sí tendría que hacerse un censo bien planificado, que es posible hacerlo, ¿no? Porque, digamos, se tiene acceso pues a una serie de recursos técnicos. Aquí hay varias cosas que fallan, ¿eh? Un tema es la RENIEC, con las afiliaciones al DNI. El otro tema es que mucha gente vive en casas con luz, pero sin pagar recibo, porque evidentemente tienen un señor que les alquila pues un cuartito, otro cuartito, y tienen un solo recibo común y les mide la luz todavía. Entonces cuando a ti te piden, trae tu recibo de luz, no tienen recibo de luz que presentar. Y peor es con el agua, el callejón de un solo caño es común en Lima. Entonces evidentemente que hay un recibo de agua para todos, pero el propietario no suelta el recibo para nada, para que no se endeuden por otras tiendas comerciales, y en consecuencia tampoco pueden acreditar. En consecuencia hay varios cuellos de botella que hacen que la gente muy pobre o de escasos recursos no ingresen al sistema. Y eso es lo que estamos reclamando. Afinar los mecanismos del CISFOT. Obviamente que se tiene que hacer un estudio de la pobreza. Y sabemos que el tema de la pobreza es también cambiante. Hay gente pobre que sale de la pobreza y hay gente pudiente que ingresa a la pobreza. Ese es un mecanismo muy variable, y en consecuencia eso tiene que ir afinándose permanentemente. Pero definitivamente que yo invoco desde aquí, y de la Asociación Médica Peruana, y ahora como candidato al Congreso de la República también, de que aquí se tiene que afinar la ley, aquí se tiene que mejorar de alguna manera la intervención del Estado en la lucha contra la pobreza. Yo estoy seguro, y ya para finalizar con este tema, que si se hace un censo concienzudo, técnico, en las zonas urbanas, sobre todo en Lima, se puede detectar realmente la necesidad y podría haber incluso un sobrante
presumo yo, de recursos económicos que permita que de alguna manera lo que se ahorra en los centros urbanos sirva para subvencionar la pobreza, que es más profunda, en las zonas rurales. Claro, esa fue la idea que se partió inicialmente. Por ejemplo, se planteaba que había más de 1 millón de beneficiarios del Seguro Integral de Salud que no les correspondía. Entonces, como se dice, se han usado unos mecanismos, unos criterios que, dicho de paso, han excluido gente. Hay gente que tenía el Seguro Integral de Salud y hoy día ya no tiene aseguramiento universal. Eso está bien, pero lo que está mal es que ese afinamiento no haya llegado a tal nivel que los pobres no sean excluidos. Lo ideal es que el pobre sea admitido y el pudiente sea rechazado, pero que el mecanismo sea de esa manera, no como está ocurriendo actualmente. Por eso creo yo que este sistema, el SISFOS, debe ser modificado inmediatamente. De acuerdo, doctor Herbert Cuba. Vamos a hablar ahora del tema del deporte, digamos, tanto a nivel competitivo como a nivel recreacional, que es fundamental, digamos, para el desarrollo de la salud, el crecimiento, sobre todo de las nuevas generaciones. Y para eso se requiere, pues, de promotores deportivos, de sistemas de apoyo, de parques deportivos zonales que tengan una variedad de digamos, propuestas de deporte, como ocurre en otros países. ¿Cuál es su propuesta en este campo? Mire, el problema de fondo está en que el Estado tiene que reconocer que no lo puede hacer todo y que existe gente muy comprometida con el deporte, que sí quiere apoyar y lo hace simplemente a título honorífico o ad honorem, o porque simplemente quiere contribuir con la juventud. Yo, por ejemplo, le comento esto como anécdota. Yo nadaba en Tingo, en Arequipa. Yo he sido en Arequipa muy buen nadador, la gente de mi promoción debe recordarme, y es más, hasta en máster he nadado en el Club Internacional, he tenido medallas en Arequipa en natación, y le comento que cuando yo tenía 7, 8 años, había un señor amigo que estaba en el Club Neptuno de Arequipa, que nos llevaba pues en su camioneta a las 6 de la mañana a Tingua. Nadie le pagaba la gasolina al hombre, nos íbamos todo un grupo de 10, 15 jóvenes, nadábamos hasta las 7:30, 7:45, y nos traía de nuevo a la casa, a la ciudad. Nos dejaba en un lugar X que nosotros recién entrábamos a los colegios. Yo me ponía mi uniforme y me iba al colegio. En consecuencia, ese señor, cuánto bien me hizo a mí particularmente, a mi hermano, que también fue un gran nadador, y yo, evidentemente, que he tenido tantos beneficios por la natación, en Arequipa y en Lima. Ese señor era una especie de filántropo, digamos. Exacto. Nunca se le ha reconocido, ¿no es cierto? Ha llevado medallas para Arequipa con la gente que él apoyaba, el famoso Club Neptuno de Arequipa, ¿no es cierto? Luego, este señor, evidentemente, ha desaparecido, nadie se acuerda de él, pero nosotros, los que hemos vivido al lado de él, decimos, señor, ¿por qué hoy día que hay un poquito más de recursos en el gobierno, por qué no estimulamos que los jóvenes entren al deporte, fortalezcamos este trabajo de este filántropo, de este promotor, ¿no es cierto?, con alguna ayuda colateral, ayudemos a que estos niños puedan tener pues, su ropita de baño, en el caso, sus chimpunes para hacer el fútbol, sus camisetas, etcétera, y un suplemento nutricional y una revisión médica preventiva, que sea pues psicomotriz, sea de nutrición, ¿no es cierto?, y también de apoyo psicológico, porque el deportista tiene muchísimos problemas. En consecuencia, mi propuesta es generar todo un sistema de apoyo al deporte competitivo en los sectores populares, de tal manera que los promotores tengan una ayuda estatal y se genere este mecanismo de ayuda al deportista. Yo creo que esto va a tener harto impacto en la educación, en primer lugar, en la lucha contra las drogas y el consumo de sustancias adictivas, y sobre todo en la formación profesional de los futuros peruanos. Muchas gracias, doctor Herbert Cuba, por su participación, y este tema seguiremos conversando la próxima semana porque es importantísimo. Bien, amigos, fue la presencia del doctor Herbert Cuba, que va con el número 27 por Alianza por el Gran Cambio. Regresamos.